Saludos Honduras, es muy grato para nosotros encontrarnos con ustedes en nuestra cita semanal a través de Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro. Sean bienvenidos al exitoso programa Vanegas, un conversatorio que siempre edulcoramos con el buen humor que supone un dibujo humorístico elaborado en vivo, siempre de nuestros invitados, que semanalmente tienen cosas importantes que comunicarle a la comunidad nacional. Hoy es domingo 12 de abril del año 2015. ¿Cómo vuela el tiempo? Domingo de abril. Esta oportunidad es propicia para recibir aquí en nuestro foro a una personalidad del gobierno hondureño que tiene una singular responsabilidad que trasciende muchísimo más allá de una administración de 4 años, que trasciende en la vida de una nación. El señor secretario de Educación del gobierno actual, doctor Marlon Escoto Valerio, nos hace el honor de acompañarnos. Señor secretario, es un honor para nosotros que usted venga. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme y tener esta oportunidad de conversar con sus telespectadores y de compartir con su valioso programa. Para mí, para mis inquietas manos, también es una linda oportunidad para elaborarle una caricatura. ¿Qué le parece? Interesante si al final se consigue, que seguro así será, porque una caricatura que pueda resumir una hora o que pueda resumir una historia tiene muchísimo valor del que está detrás de la cartulina, y eso pues, será mi primera experiencia. Y también lo voy a disfrutar, sin duda. Muy bien, muchas gracias. ¿A usted cómo se le dio eso de dibujar cuando usted estaba en la escuela? Yo tenía más habilidades de orador y podía cambiar dibujar y cantar por declamar. Ajá. Aunque el mismo día, por la mañana, me dieran el contenido de la poesía. Declámeme algo que usted recuerde. Y aunque el día siguiente ya no lo recordara. Y hoy es después del día siguiente. Exactamente. Acepto sus excusas. ¿Cuáles son los orígenes familiares que usted tiene, don Marlon? Yo nací en San Matías, en el departamento del Paraíso. Es un municipio que está a 10 kilómetros al sur de Danlí. ¿Cómo era su casa? Nacimos en una zona rural que mi abuelo fundó. Mi abuelo Juan Escoto fundó una comunidad y él la inició, y luego a medida que crecían sus hijos fueron construyendo más casas. ¿Alrededor de algún sembradío? ¿Alrededor de alguna actividades finca? Agrícolas. Ajá. Crecimos nacimos todos en ese campo. Hoy la aldea, que se llama El Salto, es historia porque están las casas y están los terrenos, pero ya no vive nadie. Y esto siempre lo comento porque mis tíos y mis padres decidieron mudarse para educar a sus hijos, porque en la aldea, en la comunidad, pues no había servicios educativos, y en la medida que íbamos alcanzando 5 años y medio, 6 años, empezábamos a movernos hacia el municipio con las tías, con otros familiares, y en un momento que tomaron la decisión de moverse completamente, y así lo fueron haciendo mis tíos. De aquella historia de una comunidad fundada por mi abuelo, porque mi abuelo era perseguido político de la época, que buscó dentro de un terreno, de una hacienda de un compadre de él, un espacio muy alejado donde poder en alguna medida aislarse del conflicto político que se daba en ese tiempo. ¿En qué época fue? En la época de las dictaduras. Mi abuelo era activista del Partido Liberal y era un eterno perseguido. Cada vez que había un golpe y asumía el gobierno, los militares, mi abuelo tenía que emigrar a Nicaragua o esconderse o irse a la costa. En los años 50 mi abuelo ya era empleado de la Standard, por ejemplo, en la costa. Era como migrar en estos tiempos hacia otro país. Hacia otro mundo. Hacia otro mundo. Hacia otro mundo. Y conocía Honduras y en su momento decidió crear su propio espacio. Y su compadre le dio un espacio en una finca y allí fundó ese lugar donde nosotros nacimos. ¿Usted creció con abuelos? Mi abuelo lo recuerdo poco, pero mi abuela le hizo de abuelo y de abuela. Ah, muy bien. Y mi abuela tuvo, y tiene una frase que es muy fuerte, que dice: el que tiene honor y propiedad la defiende,
Eso era muy fuerte a los 6 años, pero ahora lo entiendo mejor. Nadie puede quedarse callado ni detrás cuando su honor y su propiedad está siendo asaltada, golpeada. Y ahora lo entiendo mejor, pero me lo dijo a los 6 años, ¿no? Desde luego. ¿Y el honor es parte de los pilares de su vida? Los valores familiares trascienden toda la vida. Y si uno aprende, le enseñan el valor, por ejemplo, de la honestidad. A mí me dijeron a los 3 años y medio que lo ajeno tiene veneno. Porque yo era un niño de 3 años y medio, que si mis hermanos se dejaban, me podía comer la galleta, la tortilla, la rosquilla, lo que ellos dejaran. Y yo aprendí a comer, por ejemplo, cabezas de pescado, esperando que a mis hermanos no les gustara. Entonces al final, cuando dejaban esa parte, yo terminaba comiéndola, pero no la podía tocar si ellos no me la daban. Entonces mi madre a los 3 años me dijo, lo ajeno tiene veneno, que es el valor de la honestidad, el no tocar lo que no le corresponde. También el tema de ser solidario. En las zonas rurales, cuando alguien, por ejemplo, cosecha algo, divide lo que cosecha en varias partes para entregar a los vecinos. Entonces las fiestas se convierten en un compartir. Sí. El que cosechó yuca toma un poco de su cosecha y la distribuye con los vecinos. Un troque hermoso y solidario. Que no lo vemos ahora y que no existe en la urbanidad. Sí. Porque muchos entienden que la modernidad y la urbanidad es la pérdida de valores. Sí. Y eso es lo que nos ha complicado, que estos valores que no se vinieron en la migración, desde luego, nos hagan falta ahora en la zona urbana. Y otros comprenden también muy mal el concepto del progreso social y el progreso personal. Creen que una sociedad se desarrolla en tanto más edificios de vidrio y aluminio la rodean, y rodean almas vacías, alma de gente que por dentro son un desierto, que lo más que hacen es volverse chatarra a través del chat y muchas otras cosas, y muy poco valor, muy poco convivencia, muy poco familia, etcétera. ¿Quién es Dios para usted? El centro de la vida. Yo no soy tan religioso, pero sí espiritual. Mi abuela nos enseñó a rezar de niños. Mi abuela es muy católica y es muy aferrada a sus creencias. Y a los 5 años o menos, nosotros ya podíamos recitar parte de sus oraciones y de su conexión con Dios. Para mí, una santa viviente es mi abuela, porque soy capaz de hablar con ella y sentir energía, y sentir que me habla y que me dice las cosas transparentes, claras, directas. Yo creo en ese tema de la energía buena y en la espiritualidad del humano. ¿Cómo es su familia? ¿Está usted casado? ¿Tiene hijos? Es proyecto de vida todavía. Aún faltan los niños. ¿Es soltero usted? En términos prácticos y legales, sí. ¿No cree en el matrimonio? Sí creo en la familia, y a mí no me hubiese gustado nacer fuera de una familia. Por eso, aún a estas alturas, no pretendí nunca tener hijos sin haber terminado de consolidar una familia. Desde luego. Cuando vengan esos tesoros, esas bendiciones, ¿los va a inscribir en la escuela privada o en la escuela pública? Para mí deben ir a la escuela pública. Y hay otras cosas que se pueden complementar, que son habilidades como que la escuela pública todavía no consolida. La enseñanza de un idioma, por ejemplo, o de varios, la enseñanza de la cultura. Yo creo mucho en la educación que pueden complementar los padres en los hogares, que desgraciadamente poco a poco se ha ido perdiendo. Hay muchos centros de educación pública en Honduras de altísimo valor. Yo me formé en la escuela pública, en todos los niveles, y en los países incluso donde fui, asistí a escuelas, a universidades públicas. Creo en la educación pública. ¿Dónde se formó académicamente usted? Yo inicié mi formación media en Danlí, en el Departamental de Oriente, 5 años. ¿Y la superior? En la Escuela de Agricultura en Catacamas, y mi maestría la hice
en la Universidad Católica en Chile. ¿Orientada a qué? Ciencias ambientales. Yo soy ingeniero agrónomo de licenciatura, tengo una maestría en ciencias ambientales y el doctorado en ciencias ambientales. Migré de la agronomía a las ciencias ambientales en posgrados. Esta semana escuché entre los bochinches de la calle que usted era veterinario. Eso me sorprendió porque era la primera referencia que yo tenía. Me gustaría, además es una carrera muy noble. Sí, por supuesto. Me gustaría y me ha gustado tanto la veterinaria que mientras fui rector de la Universidad de Agricultura, tuve la oportunidad de abrir la carrera de veterinaria, que este año va a tener los primeros graduandos de veterinarios en el país. Y además de eso, tiene las bondades que estudiando y trabajando con los animales se puede entender muchas otras especies, incluyendo las especies bípedas. Es así. Es muy compleja la veterinaria porque no solo estudia un organismo, desde luego, estudia muchas especies y además es importante porque la relación y la convivencia humana-animal es estrecha en la alimentación, es permanente, ¿no? Así es. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de sus profesores? Recuerdo la profesora que me enseñó a leer y escribir. ¿Cómo se llama? La profesora Elvira Sosa, que aún vive, es vecina de mi madre. Hay que enviarle un saludo entonces. Sí, con muchísimo cariño porque quiero confesar que yo imité su caligrafía y mi letra cursiva o de carta es muy similar o prácticamente igual a la de la profesora, ¿no? Tiene usted una bonita letra entonces. La de la profesora. La de la profesora. Sí. Y ese es un gran recuerdo porque en tercer grado la profesora nos dijo, este es el grado donde van a aprender lo que van a necesitar en la vida, más de la mitad de lo que van a necesitar en la vida lo van a aprender en tercer grado. Ajá. ¿Qué van a aprender? Tienen todo el tiempo. Sí, van a aprender a escribir bien, a leer bien, a hablar bien y van a aprender a sumar, multiplicar y dividir bien. Entonces, cuando uno hace el análisis diario, ve que esa habilidad de escribir, de leer y de comunicar, más sumar, multiplicar y dividir, con eso tiene la mitad de la demanda diaria. Luego, el que es médico habla de medicina, el que es periodista habla de comunicación. Luego, se va orientando. Exactamente. ¿Y de sus alumnos, de sus exalumnos, qué recuerdo tiene? Yo he trabajado desde siempre en la educación. A los 21 años yo era profesor universitario y tenía estudiantes mucho mayores. Intenté hacer amigos en el sentido de ser un proveedor de información, de un intermediario de la información. Yo no creo en el escolasticismo que todavía se practica incluso en las universidades en Honduras y no creo en los profesores que llegan a un aula y dicen a mí solo me aprueban la mitad y si no vienes entonces no apruebas. No creo en eso. De aquel aprendiz de dictador que se sube a un atrio a pontificar, todos los demás son un atajo de ignorantes y que él lo sabe todo. Incluso no utilizo la palabra alumnos porque me parece peyorativa, el latín sin luz o ciegos, más estudiantes, aunque no sea de tan origen español, pero creo en eso. Y he visto jóvenes triunfar. Tuve la oportunidad de buscar jóvenes en las zonas rurales, verles formarse y triunfar. Incluso ayer o hace los últimos días he estado recibiendo información de graduados que tienen prácticamente mi edad y que ahora están fuera del país haciendo programas de posgrado en caminos que a mí me tocó abrir. Qué bueno. El señor secretario de Educación del Gobierno de la República, el doctor Marlon Escoto Valerio, comparece este domingo 12 de abril con nosotros aquí en Canal 5. Vamos a detener, doctor, un minuto del programa para un consejo publicitario. Estamos muy agradecidos porque en toda la República acompañan nuestro programa cada domingo, como hoy, domingo 12 de abril del año 2015. Quiero extender un saludo para los hondureños que nos han reportado
su audiencia y, más que eso, su adhesión permanente con nuestro programa. Desde Olancho hasta Ocotepeque, desde Atlántida hasta Choluteca, de todo el país recibimos frecuentemente reportes. En nuestras redes sociales también tienen ustedes un canal de expresión a través de nuestras cuentas en la red Twitter y también en el Facebook. Ahí están los sitios de esta estación de Televicentro, también del programa Vanegas, y por supuesto nosotros agradecemos sus mensajes y su participación. Pueden también acceder a dejarnos un recuerdo, una opinión en la página de internet www.televicentro.hn. A través de esa ventana luminosa del internet que volvió el mundo una pequeña aldea al alcance de un clic, pueden ser partícipes de toda la programación de la Corporación Televicentro. Nosotros, modestamente y humildemente, pedimos que también se adhieran a nuestro programa que emitimos todos los domingos a las 10 de la noche, como hoy. También lo repetimos a las 7 de la mañana, como hoy también. Gracias por acompañarnos. Si usted a la hora de nuestras emisiones no tiene algo más importante que hacer. Hoy converso y estoy dibujando aquí el peinado. Me ha llevado bastante trabajo, doctor. Con el señor secretario de Educación, don Marlon Escoto Valerio. Cruzo los dedos porque el tiempo me ajuste para esta colosal tarea de poder hacerle una caricatura. Al fin de cuentas, esta es la impronta que hace único este programa en el mundo. Gracias a Dios por eso. Señor secretario, ¿usted está trazando el camino de una aspiración presidencial? Nunca lo he pensado, aunque mucha gente me dice, ¿te das cuenta de lo que estás provocando? Y yo digo, ¿estoy provocando algo bueno o algo malo? No, porque los enemigos te van a aparecer, no porque estés reformando la educación, sino porque si sobrevives de un gobierno a otro, eso genera como, era inédito, eso no había pasado. Si vas en el cuarto año, los secretarios de educación pasaban 1 año, 2 años y luego salían. Pero ¿eso qué significa? Significa que la gente puede empezar a creer de que se pueden hacer las cosas distintos, de que el Estado puede tener políticas de Estado y no solo actividades de gobierno. Mucha gente me dice eso, pero el día que yo piense en lo que usted me pregunta, dejaría de ser yo y dejaría de hacer lo que me gusta. Y me gusta la educación y me dedico exclusivamente a eso. Mi padre, que es un campesino que hizo 6 grados de escolaridad, pero un genio y una biblioteca caminando, cuando los amigos le preguntan, ¿y tu hijo a qué se dedica? Antes, cuando yo estaba en la universidad, y él decía, este se dedica a enganchar gente para que estudie. Y creo que ha sido la definición más en la que me he sentido más cómodo, ¿no? Porque efectivamente a eso me he dedicado, a convencer a otros que el camino de la educación es un camino viable porque yo lo hice. Entonces, aunque lo enganchen para la política, para seguir parafraseando a su padre, ¿usted no tiene en su agenda personal una aspiración presidencial? Mientras yo sea funcionario, no voy a participar en actividades políticas. ¿Y a qué partido pertenece? Yo voté 2 veces por el Partido Liberal. Mis padres han pertenecido al Partido Liberal. Fui fundador del Partido Libre, en el que nunca milité, pero ahora el partido nuestro es el partido de hacer las cosas bien, de trabajar, porque es la única carta de presentación y el único respaldo que podemos tener es hacerlo bien. ¿Usted fue la mejor improvisación de Porfirio Lobo? Era un poco suicida la decisión. Supe que antes se la habían ofrecido a otros. También 1 año antes el presidente Lobo me pidió que le apoyara. Yo dije que no porque estaba en mi segundo periodo en la universidad y me parecía que no había terminado los proyectos encomendados, pero en estas conversaciones entre la familia, al final la reflexión fue la siguiente: bueno, si hemos sido críticos de que las cosas no funcionan y hoy hay un espacio para colaborar, hay que demostrarlo. Hay que asumir el riesgo de participar desde dentro, porque a veces es fácil criticar y cuando le ofrecen participar decir que no, porque es más cómodo solamente señalar y asumir ese riesgo, agradeciéndole al presidente Lobo que no conocía tanto, pero que él pensó que podía ser algo distinto a lo que ya se conocía. Por eso ahí empezaron las apuestas.
se va en 3 meses, se va en 6, aguanta un año, y así ha venido la gente contraria colocando tiempos de permanencia o de salida, ¿no? Eso usted lo sabía, ¿no? Que se metía un berenjenal. Pude estar unos días y me pude ir, pero era el riesgo, ¿no? Esta misma semana, señor secretario, a mitad de semana, miércoles, jueves, fuimos testigos incluso de movilizaciones de estudiantes, no sé si habrían participado maestros u otros actores, que incluso protagonizaron eventos públicos y más o menos el discurso repetido o común a las movilizaciones era pedir que usted se fuese. Sí, es una forma de resumir o de pedir algo de forma resumida, ¿no? Ellos dicen, si se va el ministro, se resuelven todos los problemas que tienen ellos, ¿no? Los problemas de la educación, problemas de falta de espacio para traficar con influencias, para detener el sistema cuando se les ocurría. Entonces buscan esas estrategias y también definen tiempos, tanto tiempo, ponen plazos, pero eso ya lo hemos vivido años anteriores y esperamos que esto no detenga las reformas que están en marcha. El director de la Escuela Normal Mixta le escuché decir, entre otras cosas, que habían infiltrados, que hay un movimiento que está haciendo bastante turbulencia en el sistema en las últimas semanas y que no se toma una decisión en el sentido de expulsar participantes en las manifestaciones, etcétera. ¿Puede contarme algo de eso? Sí, nosotros siempre dijimos a los directores desde que iniciaron las manifestaciones que los estudiantes no tienen la culpa y los estudiantes lo que han sido es utilizados. Pero pues, esto es como un tren en marcha por varias aldeas con niños que tiran piedras, ¿no? Entonces, si el tren va en marcha en cada aldea, donde pasa le van a tirar una piedra. Ese es el tren, la educación. Entonces, cuando hay cierto baja la velocidad, para usar la misma metáfora, apedrean exactamente, más fuerte. Y apedrean todos los que están juntos al paso del tren, ¿no? Que es la educación. Ese es el fenómeno que ha pasado en estos días, que lo iniciaron un sector, lo aprovecharon otros y en la medida que pasó el tiempo se han ido incorporando aquellos que sienten que la baja velocidad del tren les favorece. Señor secretario de Educación, ¿habla usted inglés? Muy poco. Comunicación básica y escritura técnica, que es la que más he desarrollado porque yo soy investigador, no soy bilingüe, como algunos sí han tenido la oportunidad. ¿Puede encapsularme en frases, en enunciados, porque desde luego es un concepto muy profundo? ¿Cuál es su visión de la educación nacional? ¿Cuál es la reforma que usted quiere dejarle al país? La educación vinculada al desarrollo como herramienta cultural y de vida, eso es lo que los países buscan, que la educación sirva para lo que estamos haciendo ahora, una conversación, y sirva como una herramienta para poder enfrentar la vida. Entonces, por ejemplo, el sistema de educación medio requiere una orientación que permita bien una salida temprana laboral técnica decente o una carta de presentación para educación superior. Eso no está pasando, pero hay que trabajar desde la preescolar. Nosotros pretendemos dejar un sistema que le dé cobertura a la preescolar como sitio de iniciación, que le dé cobertura a las zonas rurales, porque trabaja en el tema de prevención, la descomposición social que Honduras vive. La escuela ya no es un simple espacio de 4 paredes para aprender matemática y español. La escuela también es la familia. Las escuelas para padres que se han instalado este año buscan ese objetivo. Honduras ha descuidado la franja poblacional más importante, que son los jóvenes, y esos jóvenes convergen más de 2 millones en las escuelas. Entonces, buscamos una propuesta integral que vaya apuntando a la cobertura y a la calidad educativa, pero no la calidad per se, sino que la calidad también se salga del aula y hable de la familia, y hable de valores, y hable de entorno. Y eso va a requerir unos años, pero poco a poco se han ido colocando las piezas. ¿Y qué hace para alcanzar esa visión? Por ejemplo, se ha iniciado el proyecto de universalizar la educación prebásica o preescolar.
Hay 65.000 niños en Honduras que no la tienen. Este fue el primer año. Con éxito hemos incorporado cerca de 20.000 de estos niños con un proyecto casa a casa en Occidente, buscando niños que tengan 5 años. En 3 años del gobierno del presidente Hernández, esa meta se habrá cumplido, estará cerca. Honduras será de los pocos países en América Latina que le apueste a la cobertura universal de este nivel. Se trabaja en la apertura de centros básicos rurales principalmente y en que todos los municipios del país tengan sistemas de educación media. Este es un tema de cobertura que va combinado con temas de calidad. Por ejemplo, los embarazos en adolescentes en las zonas rurales se pueden combatir agregando más grados de escolaridad. Y este año se abrieron 500 centros básicos que incorporaron 50.000 niñas y niños. La mitad de estos 50.000 son niñas, porque el sistema hondureño tiene más niñas que niños, ¿no? Que es un buen indicador que casi nadie lo evidencia. ¿Y cómo se ha visto reflejado eso en el problema que quiere combatir? Las niñas después de los 12 años, cuando no tenían 9º grado, a los 13, 14 eran madres. Hoy podemos ver niñas rurales de 13, 14 en la escuela, de 15. Es el primer tramo para salvarles de la edad más crítica de embarazo en adolescentes. Al menos 25.000 niñas están en esta apertura, en esta mejora de la cobertura de tercer ciclo, lo que permite que este flagelo de que más de 100 de cada 1.000 embarazos en Honduras se da en menores, se pueda ir previniendo desde la escuela. Por eso digo, ya no es el concepto educativo del aula, sino que se va saliendo y va tomando otros temas, como el tema de la seguridad. La gran discusión de ampliar espacios como jornada extendida de primero a 9º grado, 45 minutos y 7 clases efectivas en secundaria, busca que los escolares estén más tiempo en la escuela. Está demostrado que un niño o un joven, entre más tiempo esté en la escuela, tiene más probabilidades de aprender. Hay una relación directa entre tiempo efectivo y aprendizaje, pero en Honduras y en Centroamérica, en Guatemala o El Salvador, más tiempo de los niños en la escuela significa menor riesgo a la violencia y a la inseguridad de las calles o de los hogares donde las familias no están porque están laborando. ¿Quiénes son los adversarios? Cada vez son menos, porque yo siempre sumo los adeptos. Los adversarios han sido los dirigentes de los gremios magisteriales y los malos políticos. ¿El gobierno en sí ha sido adversario de la educación en Honduras históricamente? Sí, porque diputados, ministros han sido cómplices de la dirigencia magisterial. Recuerde que los gremios magisteriales los crearon los partidos políticos, no salieron de algún lugar desconocido. Luego los utilizaron, pero los dirigentes se dieron cuenta que ellos también podían ser políticos. Entonces decidieron entrar no solo a ser dirigentes, utilizar los fondos de los profesores, sino también a la arena política. Y en los últimos periodos legislativos encontramos dirigentes magisteriales, diputados, por ejemplo. Y los últimos ministros eran dirigentes magisteriales ministros. Entonces, claro que los gobiernos eran cómplices porque le daban la cartera de educación a un dirigente magisterial y le daban oportunidad de aprovecharse tanto de los aportes de los docentes como de los espacios educativos. Tenemos que detener un minuto nuestra conversación con el señor secretario de Educación, que tiene la gentileza de visitarnos, para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Siga con nosotros, por favor. Esto es Vanegas en Canal 5, El Líder. El señor secretario de Educación, don Marlon Escoto Valerio, está esta noche con nosotros en Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro, en el programa Vanegas. Avanzando en la conversación, simultáneamente avanzo en la elaboración de la caricatura. Mientras le escucho, mientras le pregunto, elaboro aquí un dibujo que ustedes comparten a través de nuestras imágenes. Y por supuesto, ustedes pueden comentar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro sitio en internet.
Pero con todo respeto, la opinión más importante será la de nuestro invitado cuando reciba el obsequio de nuestro encuentro. Señor secretario, en esta semana y en las anteriores que ha habido esta turbulencia en el primer trimestre de este año, ha habido chicos de los colegios de secundaria en las calles intercambiando cositas con la policía. Ellos tiran piedras, reciben bombas lacrimógenas, etcétera. Y eventos realmente patéticos para una sociedad que realmente tiene interés en que la educación marche y sirva simultáneamente como un vehículo para el progreso social, para el avance de todos. Y uno de los temas que se discutieron o que surgen en los medios de comunicación alrededor de estos eventos es la presencia de grupos que van más allá del simple, por decir simple, con todo respeto, del simple estudiantado, del muchacho escolar que se inscribe y va al colegio porque quiere sacar una carrera y luego ir a la educación superior. En ese sentido quiero preguntarle, ¿hay centros educativos tomados por pandillas? Hay más de 30.000 pandilleros en el país y también van a la escuela, y van a la escuela pública. Los hijos de los pandilleros van a los jardines públicos, van a los centros básicos públicos, y los jóvenes que pertenecen a maras y pandillas también asisten a los centros educativos públicos. A la Secretaría le toca permanentemente trabajar al interior de estos centros educativos. ¿Qué repercusiones tiene? Por ejemplo, la distribución o venta de drogas en algunos centros educativos. ¿Hay? Existe, claro. Son 2 millones de escolares, de los cuales 600.000 pertenecen al sistema de educación media, y algunos centros de tamaños considerables, más allá de 2.000 estudiantes, que los hay en todo el país, tienen focos de contaminación social. ¿Y el gobierno desde cuándo lo sabe? Lo saben desde siempre. ¿Y qué han hecho? Se trabaja de forma conjunta, Educación colabora con información y las entidades de investigación hacen su parte. ¿A quién se refiere? A la Secretaría de Seguridad y policías y a las entidades de investigación de la Secretaría de Seguridad. ¿Y hacen algo concreto? Recuerde que son jóvenes, son menores de edad. Normalmente los centros educativos lo que hacen es convencer a las familias para que los separen cuando se agrupan en algunos lugares. Se mueven jóvenes de un centro educativo a otro. Se utiliza el criterio de la desmovilización como herramienta de prevención para que estos jóvenes que intentan ser parte de maras y pandillas promovidas al interior de los centros educativos puedan asistir a otros centros educativos. El tratamiento es diferente porque son menores de edad. Más el problema no desaparece. No, el problema no desaparece porque es un problema social, es un problema de país que se expresa también en los centros educativos. Y si hacemos un análisis extremo sobre violencia e inseguridad escolar, en este momento en el país los sitios más seguros para no perder la vida son las escuelas. Hay 2 millones de escolares que se desplazan todos los días. En Semana Santa se desplazaron 2,5 millones de hondureños, pero lo atendieron cientos de personal de Cruz Roja, de bomberos, policías, retenes. Y en la escuela se desplazan 2 millones diarios con un acompañamiento mínimo. Entonces, en alguna medida, la violencia y la inseguridad no ha permeado hasta ese nivel de perder la vida al interior de un centro educativo. Dígame, y con estos chicos que eventualmente aparecen en los periódicos, que son unas borracheras infernales con el uniforme, con el cuaderno de matemáticas y con la compañera y con todo lo demás, en centros de bebidas cerca de las instituciones, ¿qué hacen ustedes? Yo diría que hace, por ejemplo, un municipio que tiene que regular que los expendios no deben estar a cierta distancia. Estoy y no lo hace. Entonces nosotros hacemos un trabajo adentro del centro educativo. Pero ¿Cuál es el trabajo? Es la prevención y la orientación, y la prohibición y la eliminación del uso de bebidas estupefacientes dentro. ¿Y una sanción, señor secretario? ¿No los expulsan nunca? Cuando un joven sale del centro educativo, ya no es responsabilidad absoluta del centro como tal. Ya hay responsabilidad de los padres y del otro entorno, que es el entorno comunitario. ¿Ha habido denuncias en los medios que los chicos se van a media mañana a traguitear, como dicen los borrachos, y regresan medio borrachos a la institución? Sí, y yo diría que
sin el ánimo de exculparles, es mínimo en relación a la población de jóvenes, porque a veces estigmatizan a los centros y se estigmatiza a los jóvenes Sí. por grupos pequeños. Y en eso no se debe caer. Exactamente, Estoy no de podemos acuerdo. llamarles a todos los centros ni a todos los jóvenes. Estoy de acuerdo. Y la otra pregunta es dónde están los padres también, porque es el otro componente. Estos días nosotros hemos estado pidiendo y diciendo a los padres, ¿sabe usted que está la semana de evaluaciones? ¿Sabe usted dónde están sus niños, sus jóvenes? Es un trabajo que debemos de hacer de forma integral. Totalmente de acuerdo, pero no me respondió la pregunta. ¿Por qué no los expulsan? Porque fuera del centro educativo, la Secretaría como tal, fuera del entorno educativo, no tiene autoridad absoluta sobre ellos. Es de la familia y es del entorno de la comunidad. Entonces, por eso la policía los detiene. No están siendo muy permisivos. Es la legislación actual. Recuerde que son menores de edad y el trabajo en caso de la Secretaría es la prevención, porque no todos tienen este tipo de expresiones. ¿Y no será que ocurre, señor secretario, que muchachos con unas conductas irregulares como estas que hemos visto y que por supuesto censuramos todos, atemorizan también a sus autoridades más próximas, que son sus maestros, sus consejeros y sus directores en cada centro? Sí, y hay muchas denuncias de directores que reciben amenazas de jóvenes que pertenecen a maras o pandillas. Y ahí se termina la autoridad del maestro. Claro, primero resguardan la vida y después el deber. Esa es una realidad. Hay lugares donde los profesores tienen que negociar en alguna medida con sus exalumnos, que después que les enseñaron a leer y escribir, los encuentran afuera del centro educativo siendo parte de maras y pandillas. Educación mueve profesores con frecuencia de centros educativos a otros, de regiones, para protegerlos. El trabajo de prevención es fuerte, la seguridad está por encima de lo demás en el caso de los profesores, pero se requiere, y en eso hemos estado insistiendo en los últimos años, no en estos días, del apoyo interinstitucional, seguridad, el sistema de transporte también, y los gobiernos locales que garanticen en alguna medida bajar la exposición de sitios de expendio en frente de centros educativos. Para reducir los riesgos. Claro, el enfoque tiene que ser conjunto. Son jóvenes que corren riesgos permanentes desde su casa, el sistema de transporte, alrededor de los centros educativos, y en algunos lugares hay acoso escolar también. Señor secretario, estoy llegando al punto de rellenar el espacio reservado para la corbata en la caricatura. Le podré elegir de qué color quiere la corbata. Solo puedo proponerle dos opciones, rojo o azul. No combinan, ¿no? Son primarios. Sí, son colores primarios, pero es lo que hay. Es a propósito. ¿Qué querría me gustaría usted? ¿Que más, fuese gris o que fuese...? No, me gustaría el rojo de baja intensidad. Rojo de baja intensidad. Sí, es un color pedagógico además. Recomendado junto a los verdes. Desde luego, pero tiene muchas otras interpretaciones, no solo las pedagógicas. La pasión, por ejemplo. Sí. Y de eso tengo mucha, ¿no? Sí. Es una buena forma de explicarlo. Pues entonces aquí, rojo, en la intensidad que quiere nuestro invitado. Ahí queda. Señor secretario, para ir aterrizando en la visión, ¿hacia dónde vamos? A un sistema educativo que responda a las cosas más elementales de los niños y de los jóvenes. Por ejemplo, a tener un empleo, a vincular la producción con la educación a través de la educación técnica, a encontrar espacios para el emprendedurismo. ¿A ser críticos? ¿A ser mejores ciudadanos? Por ejemplo, ¿Nos ayudará la escuela a eso? Si lo complementamos con la familia, sí. Ahí llegamos a la madre del cordero. Señor secretario, seguramente usted por su generación, ¿qué edad tiene usted? 38. 38, muy bien. Yo soy mayor que usted 7 años. Nuestras generaciones obedecían a un esquema social que estaba claramente reflejado en la frase de García Márquez, que crecí feliz educándome y a los 6 años interrumpí mi educación para ir a la escuela. Nos formaban en la casa, nos hicieron decentes, puntuales,
respetuosos, solidarios, amorosos, cariñosos, patriotas en la casa. Y en muchos casos en la casa nos enseñaron a leer y a escribir. Yo llegué al kinder escribiendo exactamente la palabra Ángel Darío Vanegas y la palabra Santa Bárbara. Lo recuerdo muy bien. La casa, la primera escuela. Luego, en la escuela, potenciar no solamente la formación académica, las matemáticas, las ciencias, la técnica, sino también los valores. El profesor no toleraba que pasara un grupo de muchachos como pájaros nerviosos sin saludar a nadie. Y ahí también el profesor estaba de alguna manera, bueno, de todas las maneras, reforzando lo que papá y mamá enseñaban. Muy bien. Ahora vivimos en una sociedad que ha invertido todo eso y que hay absolutamente un trastorno en los papeles que cada uno debe cumplir. Y la casa no está cumpliendo el papel de centro de formación integral de los muchachos. Y muchas veces quieren que ese problema y ese déficit se lo cubra la escuela y que allá lo formen y que rellenen el vacío que se produce en el hogar. La Secretaría de Educación, como política pública, ¿qué puede hacer? ¿Qué está haciendo? Denos, por favor, buenas noticias, señor secretario, que las necesitamos. La Escuela para Padres y Madres, que se ha instalado este año, lleva el tercer sábado de convocatoria, tiene una agenda para reforzar valores todo el año y todos los años que los padres tengan hijos en los centros educativos, con una afluencia impresionante. ¿En qué consiste eso? Dígamelo así de manera específica. La Escuela para Padres buscan reforzar los valores que en su momento, tal como usted lo expresó, no se vieron reflejados en la familia, porque el concepto de familia cambia rápido. El Estado en su momento tenía eso en la escuela, pero alguien dijo, no, eso es de la familia, lo quitó de la escuela, quitó la educación cívica, la educación moral y todo. Pero la familia, justo cuando el Estado retira esa formación, muta, cambia, migra, y se convierte de papá y mamá a mamá soltera, papá soltero, el abuelo criando al nieto, el hermano mayor criando al menor. El padre ausente en los Estados Unidos, la madre trabajando todo el día, etcétera. Claro, entonces converge que el Estado quita la formación y se pierde también la familia. La Escuela para Padres busca recuperar esos espacios permanentemente, citando a los padres los sábados con temas específicos. ¿Dónde? ¿En el centro donde estudia el muchacho? En el mismo centro educativo, exactamente. Ahí debe llegar el padre. Exactamente. ¿A qué horas? Algunos entre 10 y 12 del día. Hay una temática todos anual, los sábados. Todos los sábados. ¿Quiénes los forman? Colaboran inicialmente los profesores y generan padres líderes. Se busca que al final los padres sean testimonio con información y permanezcan como líderes promotores de prevención de embarazo en adolescentes si la madre fue madre adolescente, alcoholismo si el padre fue... Desde luego, drogadicción, no digamos, etcétera, etcétera. Es a largo plazo, pero ya empezó. Buena noticia del señor secretario de Educación, don Marlon Escoto Valerio, que comparece hoy con nosotros en el programa Vanegas, que detiene un minuto su andadura en la última pausa comercial de hoy. Gracias por continuar con nosotros. Entramos en el segmento final de nuestro programa Vanegas de hoy, domingo 12 de abril del 2015. Gracias por todos los mensajes que a lo largo de nuestro programa, de la emisión de nuestro foro, ustedes han hecho llegar a través de las cuentas de Twitter y del Facebook. Les recuerdo el sitio en internet de esta emisora de televisión. También a través de ese espacio ustedes pueden disfrutar de la programación total de Televicentro.hn. Ahí está el sitio para que usted lo disfrute y lo comparte con sus amigos extrafronteras. El señor secretario de Educación no solo está allí enfrente de nosotros, sino está también aquí ya. Está también aquí ya. La caricatura tiene eso de misterioso. Deformándolo se parece. Eso tiene la caricatura. Entonces usted ya me va apareciendo aquí. Faltan detalles, evidentemente, señor secretario de Educación. Uno de los factores fundamentales para que el sistema funcione es que el trabajador de primera línea
tenga buenas condiciones y esté satisfecho y esté feliz y esté estimulado. Yo creo que el más grande estímulo que tiene un maestro es saber que está formando vidas, que está transformando la mentalidad de un hondureño que en sí mismo representa un proyecto de esperanza, básicamente, para sí, para su familia y por supuesto para el entorno de la sociedad. Pero otro de los estímulos es tener un buen salario, tener garantizada su jubilación, su retiro, buenas condiciones pedagógicas, etcétera, etcétera. Alrededor de eso quiero hacerle dos últimas interrogantes, señor secretario de Educación. En cuanto al pago de los maestros, hay muchos que se han quejado, incluso en las redes sociales hemos recibido nosotros algunos mensajes en esa dirección, de falta de el ajuste salarial que la ley les prescribe, que hace mucho tiempo no les revisan su salario, y condiciones como maestros que hacen 5 años no ven que se mueven los numeritos de la planilla al final del mes. ¿Puede hacerme una relación de hechos alrededor de estas quejas? Sí, efectivamente hay diferentes propuestas y expresiones en relación al tema salarial, los valores. El último ajuste al salario docente se hizo hace 2 años y de esa fecha a esta fecha lo que el presidente Hernández ha propuesto es un mecanismo de incentivos diferenciado a través de bonos de vivienda, que son 12.000 bonos que se van a entregar a profesores que tengan algunas condiciones y características para reconstruir su casa o para iniciar una prima o una cuota de vivienda. ¿Pero eso es proselitismo? 4.000 cada año. ¿Eso es proselitismo, señor secretario, o es un programa diseñado de manera correcta para que sea un estímulo para el buen trabajador? En la Ley Fundamental de Educación se establece un capítulo completo sobre estímulos y compensaciones. Establece un monto y establece cómo se puede hacer. Antes no existía este componente de estímulo, solamente se utilizaba lo que el Estatuto del Docente aspiraba. Si el Estado de Honduras tuviese que pagar lo que el Estatuto del Docente decía o que se firmó en ese tiempo, Honduras debería unos 600.000 millones de lempiras a los profesores. O sea, fue algo que se hizo fuera del contexto y sin considerar ni los salarios promedios de otros empleados ni las condiciones económicas del país. Igual por pura politiquería, ¿no? Bueno, ahora nosotros hemos propuesto desde la Secretaría de Educación sistemas que busquen la compensación por resultados y que combinen no solo el elemento de la suma del tiempo, porque no siempre la suma del tiempo significa entrega de calidad de un trabajo. En los últimos meses enviamos esa información que nos la pidió el Congreso Nacional. Recuerde que el Ejecutivo es eso, Ejecutivo, propone, pero al final donde se pueden generar espacios de discusión para mejora del salario de los docentes es en la Cámara Legislativa, cuando se discuten y aprueban los presupuestos nacionales. Nosotros hemos enviado la información que nos han pedido, esperamos que se discuta en este próximo año, donde los presupuestos a partir de mitad del año anterior se empiezan a discutir. Ese es el panorama real, actual, en relación al tema salarial docente. El otro asunto, cuando yo le hablaba de las condiciones pedagógicas, son esas calamitosas instalaciones en donde está desarrollándose el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué respuesta quiere darle usted o puede darle usted en este momento a esa calamidad? Lo último que tenemos es la donación de la cooperación internacional de fondos para comprar 500.000 pupitres para cerrar toda la brecha y el déficit de mobiliario escolar. Recuerde que Honduras combina los fondos en educación entre lo aprobado por el Congreso, que ajusta para pagar salarios, y los préstamos y donaciones de la cooperación internacional que sirven para reconstruir escuelas y equipar escuelas. En mayo iniciaría este proyecto que pondría por primera vez al país equipado por lo menos con una silla, la garantía de que todos tengan una silla. En este momento hay 160 municipios, occidente principalmente,
parte del sur de Francisco Morazán y Valle de Choluteca, que ya pueden accesar a fondos para reconstrucción escolar. Cuando nosotros iniciamos en el 2012, eso estaba prácticamente paralizado. En la medida que un sistema construye confianza, también genera adeptos de cooperación. Desde luego. Más los 53 municipios que entrarían en la Alianza para la Prosperidad, que este 18 de abril estaremos en Washington haciendo la defensa y presentación de la parte educativa. Honduras tendría el 90% de los municipios en los próximos meses con fondos para la reconstrucción escolar. No todos, pero sí los calamitosos, que sí los hay, como usted los menciona. Que son los más urgentes. Pero también hay buenos. Sí. Sí, pero hay que trabajar con los que están en peores condiciones, principalmente en la zona suburbana del Distrito Central. Y que desde aquí vaya un aplauso, aprovechando su presencia, para padres de familia, estudiantes y docentes brillantes, comprometidos, perseverantes y valiosos que tiene este país. Un abrazo y un aplauso emocionado para todos ellos. Hay muy buenos maestros, hay muy buenos estudiantes y hay extraordinarios padres de familia que no evaden la responsabilidad, que forman a sus hijos. Un aplauso y un reconocimiento permanente para ellos. Para usted, además de un reconocimiento, hay una caricatura aquí. Este es el reconocimiento para usted. Es muy humilde, señor secretario, nuestro obsequio, pero es una manera de documentar que estamos agradecidos por su presencia con nosotros. Mostramos al público la caricatura que ha estado elaborando del señor secretario de Educación, el doctor Marlon Escoto Valerio. La coloco en sus manos con el ferviente deseo de escuchar su parecer. Señor secretario. Muchas gracias. ¿Tiene algo que opinar? Bueno, quizás usted ya lo ha escuchado, pero para mí una caricatura es como una prueba de ADN, ¿no? Si usted deforma, también pueden aparecer las características de mis progenitores. Entonces, podría asegurar que ese es el pelo de mi madre y podría asegurar que esta parte es de herencia de mi padre, ¿no? Igual bien que los ojos pequeños. Muy bien. Así que como una prueba de ADN está 99% seguro que no soy adoptado. Gracias por su calificación. Deme una palabra para mis últimas inquietudes, señor secretario de Educación. Recomiéndeme 3 libros que valga la pena leer. La Biblia. Yo recomendaría leer El Quijote a pesar de todas las dificultades. ¿Y 3? Leerse un libro de Ramón Amaya Amador. ¿Qué prefiere, la información o la sabiduría? Se cultiva. Si se tiene acceso a la información, se puede también cultivar sabiduría. Si estuvieran en un aula suya 3 muchachos estudiantes, uno que se llame Manuel, otro que se llame Porfirio y otro que se llame Juan, y hayan sido presidentes, ¿a cuál de los 3 le daría usted más puntos extra? A uno de ellos no ha terminado. Es probable que tenga más opciones, ¿no? Señor ministro, ¿qué lugar ocupa de verdad la educación en la agenda del gobierno actual? Cada vez se acerca más a la prioridad que debe tener la educación como corazón de un país. ¿Apoya la idea de que el presidente Hernández se reelija? Yo participé en la consulta popular que culminó con un golpe de Estado. Soy de los que cree que esas restricciones no deben existir ni en los países ni en ningún otro entorno. ¿Dónde pasará la eternidad, espiritualmente hablando? En el cielo. ¿Cuál es la palabra que más le gusta, don Marlon? Perseverar. Gracias por haber venido. ¿Se ha sentido bien entre nosotros? Sí, contento y me sentí estudiante de nuevo. Todos de alguna manera somos aprendices. Nunca se termina la clase. Gracias por haber estado. Muchas gracias a usted. Gracias por la caricatura. Le deseo muchos éxitos en el futuro. El señor secretario de Educación, don Marlon Escoto Valerio, ha estado con nosotros este domingo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. El próximo domingo tenemos una cita a las 10 por el 5. Que estén bien. Gracias y adiós.